Hola, ¿cómo están? Familia Grupo Educativo, un gusto saludarles en este día. Espero que te encuentres muy bien. Era mi intención estar con ustedes en este día compartiendo presencialmente y pudiendo dar esta plática, esta charla, esta conferencia pues en persona y compartir esa dinámica que no tiene comparación de estar con ustedes. Pero no pudo ser por motivos ajenos, tanto a Grupo Educativo como a este servidor. Tuvo que ver con asuntos de aerolíneas que no nos permitieron finalmente poder llegar para la fecha. Pero qué bueno que tenemos esta alternativa, que pueden estas plataformas como alternativa servir de puente para que nosotros en la distancia podamos estar unidos y que esta plática hoy pueda ser posible. De hecho, sé que para muchos va a ser muy funcional el que sea así y poderlo ver de esta manera en esta semana. Quiero felicitar específicamente a cada uno de los padres de grupo educativo, tanto los papás de los estudiantes que se conectan cada semana, usted querido papá que está mirando ahora esta transmisión, esta plática en esta plataforma, felicidades. Pero también quiero felicitar a los padres que son parte del equipo de trabajo de grupo educativo, profesores, directivos y cada uno que ocupa una función específica dentro de la gran familia de grupo educativo. Felicidades a todos en general, a todos los padres de la comunidad de grupo educativo. Muchas felicidades en esta fecha previa a la celebración del Día del Padre. Ahora sí coincidimos porque con el Día de la Madre ustedes tienen una fecha específica y ya no coincide con la fecha que se celebra aquí en los Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica, inclusive en mi país de origen, Cuba. Pero ahora sí, muchos países de Latinoamérica, inclusive los Estados Unidos también, aparte de países de Latinoamérica, celebramos el mismo día que México, el Día del Padre. Felicitaciones. Y precisamente por eso, en el marco de esta celebración, nuestro tema hoy es la figura del Padre y su trascendencia. Ese es el título de la plática que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. La figura del Padre y la trascendencia que esta figura paterna tiene en el hogar, en la familia. De hecho, quisiera comenzar con una invitación, una reflexión y hacernos una pregunta en relación a nuestros padres. Si pudiera usted, señor, señora, si pudiera resumir en una sola frase lo que su papá significa para usted, ¿cuál sería esa frase? ¿Cuál sería? Bueno, yo lo encerraría en una sola palabra: legado. Mi padre significa para mí legado. Un legado moral, un legado de valores, un legado de liderazgo inclusive en la familia. Mi padre definitivamente eso es lo que me deja, un legado. Y gracias a Dios lo tengo conmigo todavía. Bueno, la distancia, él está en Cuba, donde yo nací, pero definitivamente está ahí. Y puedo escuchar su voz, decirle, papi, felicidades, disfrutarlo todavía. Pero eso es lo que yo puedo decir. Mi padre me deja un legado y tengo una responsabilidad de darle una continuidad a lo que él comenzó con la familia. Y creo que cada uno de ustedes tendría una frase o una palabra como la que yo tengo para encerrar, para resumir la figura de esa persona especial que todos tenemos en nuestra vida, nuestro padre. Conversaba con un papá en estos días, una situación familiar, una separación en la que están involucrados él y su actual esposa, dos hijos adolescentes. Y él me decía, se escucha mucho, Alex, me decía, se escucha mucho con frecuencia que se dice esto en relación a las madres: madre es una sola y como ella, ninguna. Pero yo tengo que decirte algo, padre también es uno solo y como nosotros, ninguno. Y le doy toda la razón a este hombre. Cuando alguien sabe ser padre, es insustituible. Cuando alguien ocupa con valentía, con determinación, con conciencia el rol de padre, nadie puede sustituirlo. Y es verdad, padre solo hay uno, como también madre solo hay una. Y yo creo que eso es válido tenerlo en cuenta. Algunas frases que quiero compartirles hoy antes de entrar al meollo, al centro de la plática en esta ocasión. León Battista Alberti, un arquitecto y escritor italiano, al respecto del tema que hoy tratamos, dijo: el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Qué gran verdad, qué gran verdad. Quizás algo de lo que hoy enfatizaremos es precisamente el uso del tiempo, la inversión de nuestro tiempo en la vida de nuestros hijos. A veces lo sustituimos por dinero. A veces estamos ausentes pensando
que lo que más necesitan de nosotros, nuestros hijos, es el dinero. Pero con el tiempo nos damos cuenta, y también cuando escuchamos a nuestros hijos nos damos cuenta que ellos no necesitaban tanto de lo material que le ofrecimos, sino de nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestro calor humano, el estar allí, el darles importancia. Eso no tiene precio. Significativamente es para nosotros el tiempo que nuestros padres invirtieron en nosotros. Es determinante, ha sido determinante y lo será también en la vida de nuestros hijos. Otra frase más. George Herbert, un poeta inglés, dijo lo siguiente: un padre vale por 100 maestros. Y con esto no demeritamos a los maestros, a ninguno de los que enseña y educa a nuestros hijos en el salón de clases. Por favor, grupo educativo, no lo tomen como una crítica o como quizás algo que vaya en contra directamente de ustedes. Para nada es una competencia la figura del padre con el maestro. Simplemente se está hablando de que el lugar del padre, como he venido diciendo, es insustituible. Y más que nada es una advertencia y es una sugerencia a la misma vez a cada papá, a cada padre de familia, de que no asuma que la educación escolar de sus hijos sustituirá su figura. A que no asuma que él puede estar ausente porque sus hijos están recibiendo una buena educación paga en uno de los mejores colegios privados de la ciudad. No. Que es muy bueno invertir en nuestros hijos y en la educación académica de nuestros hijos, en la formación académica de nuestros hijos, en llevarlos a un buen colegio, en invertirnos financieramente en ellos, en asegurarnos que están recibiendo la mejor preparación para el futuro y para las competencias que definitivamente ellos tendrán. Pero nadie puede competir con el lugar del padre. Un padre vale por 100 maestros. Y en esto quizás George Herbert tuvo mucha razón. Y luego, la última frase que les quiero compartir hoy antes de entrar en lo que sería el centro de este tema es de Mark Twain, el escritor y periodista estadounidense. Y me sonrío porque la frase es un tanto jocosa, un tanto divertida, pero muy cierta. Y se darán cuenta por qué. Se las leo. Dice así: cuando yo tenía 14 años, mi padre era pero tan ignorante que yo no podía soportarlo. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Y eso es una realidad. Los que ya hoy peinamos canas, que tenemos mucho más de 21 años, que somos mayores, que hemos caminado en la vida, ahora nos damos cuenta del lugar de nuestro padre, las horas que invirtió en nosotros, los consejos que se gastó en nosotros, su presencia, lo que tuvo que hacer para estar presente en ese momento en que recibíamos una premiación académica o que competíamos en un deporte. Lo que tuvo que hacer, los milagros que tuvo que hacer con el tiempo, los malabares que tuvo que hacer con su agenda, para poder estar presente en momentos significativos de nuestra vida. Y a veces cuando no pudo ser, pues terminamos resintiéndonos. Y a veces hay adultos reclamándole a sus padres que no pudieron llegar, que se les atrasó un vuelo en un aeropuerto y no pudieron llegar a casa a tiempo para estar presente, y le reclaman a su papá: no estuviste. Y no saben toda la intención y todo lo que hizo ese padre para llegar para la fecha, para estar allí presente. Hay algunos que quizás no lo entienden, que realmente los padres tenemos que hacer mucho por nuestros hijos. Y creo que esta frase, de una manera divertida, encierra una gran realidad. En la adolescencia tal vez los hijos no valoran tanto a los padres, nos volvemos insoportables, sobre todo la figura paterna. Pero con el tiempo, con la madurez, los padres aprendemos mucho, ¿cierto? O quizás, en realidad, creo que válido el sarcasmo de Mark Twain. No es que los padres aprendemos en un periodo corto de 7 años, no es que su padre aprendió en un periodo corto de 7 años, es que definitivamente él finalmente se dio cuenta de que su papá sí sabía lo que estaba diciendo, sí sabía lo que estaba haciendo, y comenzó a valorarlo. Y eso es, para nosotros es ánimo, para nosotros es aliento, porque a veces nos sentimos frustrados, ¿cierto? Y a veces decimos: ¿valdrá la pena? ¿Algún día mis hijos valorarán lo que yo estoy haciendo? ¿Algún día mis hijos valorarán mis horas de trabajo, mis consejos, mi presencia, mi sacrificio, mi inversión, mi vida? Y sí, algún día llega
en que nuestros hijos se dan cuenta de todo esto. Algún día llega en que nuestros hijos maduran, en que nuestros hijos definitivamente pueden darse cuenta de que nosotros teníamos un valor que es incalculable en la vida de nuestros hijos. Así que ahí les dejo estas frases de regalo. Y hoy quiero más que nada hablar de 8 razones de por qué el padre es muy importante. Su figura es trascendental en la familia y en la vida de nuestros hijos. Vamos a hablar de 8 razones de por qué el padre es importante en el desarrollo de la salud integral de nuestros hijos. Vamos a verlo. Estas 8 razones. La primera que les quiero compartir. Bueno, los padres, el varón, el hombre, tenemos un espíritu aventurero por naturaleza. Los hombres somos así. Somos aventureros por naturaleza. Así nos formamos, así nos criaron. Sobre todo las generaciones que hoy somos padres, las generaciones de los abuelos quizás cambien en el futuro por causa de la forma en que se están criando nuestros hijos. Una generación quizás más hacia adentro, más virtual, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, en la naturaleza del hombre está esta característica de tener un espíritu aventurero. ¿Y qué fomenta esto en los hijos? Y esto es importante y esto es vital. Fomenta en los niños el sentido de riesgo. El que toman riesgos. Los padres exponemos a los hijos a tomar riesgos. Fomentamos la competencia. El que sean competitivos. Eso es bueno. En cierta forma, de una manera sana, saludable. El ser competitivos es bueno porque mucho en la vida tiene que ver con competir en diferentes áreas. Fomentamos la confianza por causa de ese espíritu aventurero y por supuesto también la independencia y la superación. ¿Cuántas veces yo me encontré en las situaciones cuando mis hijos eran pequeños de yo mismo tomar los pequeñitos y subirlos a un árbol, tomando por supuesto la precaución de que no se cayeran y venir corriendo mi esposa diciéndome, ¿qué haces? Tú estás loco, se van a caer de ahí. Y yo con quizá diversión decirle, no te preocupes, yo estoy cuidándolo, no se caen, pero los tiene sueltos, yo tengo mis brazos, yo los voy a cuidar, yo estoy a la distancia suficiente como para protegerlos y ver que para ella era algo como una especie de locura. No podía comprender lo que estaba haciendo. Para mí era simplemente, aparte de ser divertido, algo que le estaba permitiendo a mis hijos vivir. Y ese es un ejemplo entre tantos que pudiera poner. ¿No? Si entramos a una playa, buscamos ir más profundo y la madre dice, no, por favor. Claro, asegurándonos que nuestros hijos puedan en esa profundidad pues saber nadar y hacer todo lo que puedan. Y nosotros, dentro de lo que cabe, protegerlos y estar con ellos allí. Entonces ese espíritu aventurero que los padres tenemos es muy importante porque fomenta ese riesgo necesario que hay que afrontar en la vida. Luego, cuando se vuelven adultos, nuestros hijos enfrentarán otra clase de riesgos, pero estos pequeños riesgos insignificantes y hasta tal vez innecesarios, no lo creamos, son necesarios para fomentar esa respuesta correcta al riesgo más adelante en la vida. Y fomentamos además competencias, confianza, independencia, superación, todo esto necesario para el desarrollo y la salud integral de nuestros hijos. La segunda razón de por qué somos importantes los padres, aunque nos quieran hacer creer que no. Sí, señores, somos importantes. Segunda razón, la presencia del padre en el hogar y principalmente en la educación de los hijos produce un desarrollo emocional y conductual sano. Cuando nosotros estamos involucrados, no solamente vivimos en casa, no solamente consumimos el oxígeno dentro de casa, no solamente venimos a comer y a estar algunas horas de sueño, no, participamos de la vida del hogar. Nos involucramos junto con la esposa o la madre de nuestros hijos, de la crianza, de la educación de nuestros hijos. Estamos presentes en sus vidas y somos proactivos, somos participativos. Esto ayuda a que los hijos se desarrollen emocional y conductualmente sanos. No solamente mamá. No, la mamá está haciendo un buen trabajo. No, la mamá es la que educa. La mamá es la que tiene que estar en casa. No, sí es verdad que el hombre todavía en la generación actual donde ambos trabajan, quizás el hombre es el que más pase tiempo afuera, todavía, pero eso no quiere decir que sea un ausente presente. Hay que hacer presencia, hay que ocupar tiempo, hay que invertirse en la educación de nuestros hijos, porque eso los afecta positivamente a ellos. Por favor, tome conciencia de esto, papá. No solamente traiga el dinero a casa, no solamente dé un techo confortable, no solamente pague vacaciones o educación o cualquier otra cosa. Por favor, involúcrese. Involúcrese en la educación de sus hijos. Hable, tome acción, sea proactivo, sea participativo, que los hijos puedan verlo en el ejercicio de sus roles particulares, papá y mamá, pero juntos, invertidos en sus vidas. Eso crea hijos sanos
en cómo se conducen y en cómo son emocionalmente. Número 3, tercera razón, el padre presente, involucrado, activo, proactivo. El padre que está presente ayuda a sus hijos, miren qué cosa, a regular los impulsos agresivos. La mamá muchas veces lo intenta, pero no lo logra. Algunas pueden lograrlo y creo que están haciendo un trabajo increíble y yo felicito a las madres solteras. Qué bueno que están presentes, qué bueno que no tiraron la toalla, que no se rindieron. Digo, toca a veces hacerlo, pero lo ideal es que el padre esté presente, inclusive cuando ha habido un divorcio. Es lo que hablaba con este joven que está en este proceso de separación y finalmente parece ser que eso es lo que va a suceder. Y yo le decía, por favor, nunca dejes, nunca cedas, nunca entregues a nadie más tu lugar. Eres insustituible en la vida de tus hijos, aunque duermas en otro techo o bajo otro techo, aunque vayas a vivir a otra casa, aunque ya no puedas estar todo el tiempo en casa por la separación con tu actual esposa. Por favor, involúcrate. Pasa tiempo con tus hijos diariamente. No una vez a la semana, no una vez al mes, no ocasionalmente, diariamente búscalo, sé intencional. Aunque estés cansado, aunque tu agenda esté súper ocupada, busca, invierte tiempo en ellos. Porque hoy tenemos adultos enojados porque los padres estuvieron ausentes. Y a lo mejor estaban allí en casa, pero estaban atrapados detrás de un periódico o frente a la tele, viendo un partido de fútbol, o tomando una siesta, o durmiendo demasiado, o quizás no llegaban nunca porque estaban tarde, hasta tarde, en la oficina, cerrando negocios, haciendo dinero. Y estaban, pero realmente no estaban. Había una figura física, pero no emocional. No había intercambio de palabras, no había diálogo, no había intercambio de afecto, no había nada. ¿Y qué generó eso? Adultos enojados, porque les hacía falta la figura de papá. Les hacía falta. Y seguimos haciendo falta para nuestros hijos. Les seguimos haciendo falta a nuestros hijos. Así que por favor, esté presente, activo, involucrado en la vida de sus hijos. Otra razón, número 4, el intercambio de roles. En la presencia de nuestros hijos o en presencia de nuestros hijos, los ayuda a valorar el sexo opuesto desde que son muy pequeños. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces vemos una sociedad donde algunos, qué bueno que no es la mayoría, pero algunos no saben valorar el sexo opuesto. Y esto se da en dos direcciones, no solamente del hombre hacia la mujer, que son los casos más visibles y también mayoritarios. La mayoría de los casos de abuso hacia el sexo opuesto es del hombre hacia la mujer, pero también se da de mujeres a hombres. ¿Y qué pasa? Que quizás todo comenzó con la ausencia de intercambio de roles en la presencia de ese niño, de ese adulto hoy, pero ese niño ayer, que no tuvo ese intercambio de roles, que no tuvo esa participación de ambos y que entonces no sabe relacionarse con el sexo opuesto. Es una mujer que siempre estuvo rodeada de mujeres, mamá, abuela, tías, y los hombres nunca estuvieron, papá nunca estuvo, por lo tanto tiene ese vacío emocional, tiene ese vacío relacional, no sabe cómo relacionarse y termina entonces tomando decisiones equivocadas, quizás ignorando, tal vez menospreciando o tal vez inclusive violentando la figura del hombre. ¿O es ese hombre que no vio nunca a papá participando del hogar y siempre mamá, abuela, tías? Y entonces, de alguna manera, se aprovechó de esa crianza, se aprovechó de esas mujeres que inclusive no solamente lo amaban, sino también que porque papá no estaba presente, llegaron a tenerle un poco de lástima, y lo peor que se le puede tener a un hijo, y en este caso un hijo varón, es lástima. Y entonces estamos en presencia de un varón que aprende a manipular a las mujeres, y así seguirá por el resto de su vida. Y cuando esto no funcione, y cuando se encuentre con una mujer que no se deje manipular, pues entonces muchas veces acuden a la violencia para tratar de someterlas, y eso es terrible, eso es trágico. Es importante que nosotros estemos presentes, que haya un intercambio de roles. Ya no estoy hablando de esposo y esposa, que eso sería ideal, pero por lo menos de papá y mamá, en presencia de nuestros hijos, desde las etapas tempranas y formativas, para que ellos aprendan cómo se relacionan estos dos sexos opuestos, hombre y mujer, en esta dinámica de la familia. Otra razón que les comparto, el padre es la primera figura de autoridad que el niño reconoce. Y esto va a ayudar a nuestros hijos por el resto de su vida a aceptar todas las figuras de autoridad que van a estar presentes a lo largo de su vida, comenzando con las que encontrarán en el colegio, el maestro inmediato, el profesor en el salón de clases, el director de la escuela, y cada una de las figuras de autoridad que luego en la vida va a encontrarse en el camino. Todo comienza con un ejercicio correcto de la autoridad, no impositiva, no autoritarismo,
sino autoridad, ejercida en un balance correcto. Esto ayuda a nuestros hijos entonces a responder correctamente a figuras de autoridad que entonces también se van a ir añadiendo a su vida. Así que por eso tenemos que estar presentes en el hogar. Nuestros hijos necesitan la autoridad de los padres. Un escritor ya anciano, Daniel Del Vecchio, es italoamericano, es pastor, es conferencista, es escritor, y en uno de sus libros, inclusive en una de sus conferencias, sino que en muchas, él ha acuñado esta frase. Él dice, las madres tienen influencia, principalmente, no es que no tengan autoridad, pero principalmente tienen influencia con sus hijos. Los padres tienen autoridad. No es que no tengan influencia, pero mayormente tienen autoridad. Y cuando esto se combina correctamente, la autoridad del padre con la influencia de la madre, esto genera algo muy positivo en la vida de los hijos. Entonces, en lugar de pelearse con la mujer, o la mujer usar el arma de la influencia sobre la vida de los hijos para hacerle daño al padre, en realidad deben ponerse el uno al servicio del otro. Y él usar la autoridad para reforzar la influencia de la mamá y viceversa. Ella usar su influencia sobre los hijos para reforzar la autoridad del padre. Y esto genera hogares sanos. En general, no solamente hijos sanos, genera familias sanas. Además, el padre propone y ofrece una cosmovisión diferente a la que ofrece la madre. La forma en que nosotros los hombres, y el papá específicamente, hablando del rol de padre, vemos la vida es muy diferente a cómo la ve la mujer. Miren cómo está estructurado nuestro cerebro. Vamos a usar esta frase como si fuésemos máquinas, como está calibrado nuestro cerebro, como estamos nosotros calibrados emocional y psicológicamente, es diferente a la mujer y eso está científicamente demostrado, es biología pura. Es biología pura, que el género es biológico. Y entonces, el padre, los hombres, tenemos una cosmovisión, una visión de la vida, una forma en que vemos la vida y por supuesto respondemos a ella muy diferente a como la mujer lo hace y la mujer en su rol de madre lo hace. Así que cuando esta cosmovisión se aporta a la familia, no crea un choque de cosmovisiones, sino que crea un complemento. Y eso es lo importante, porque a veces sí se crea un choque por esta falta de comprensión. Es mi idea, es mi concepto, es mi visión de la vida, y los dos pelean para que esto sea lo que se imponga. No, compleméntense. La sabiduría y el éxito familiar está en complementarse, el hombre con la mujer, viceversa, la mujer con el hombre, el padre con la madre con el padre. Y cuando este complemento se da, este no choque de cosmovisión, sino este complemento de cosmovisión, se crea entonces algo mucho más amplio, que los hijos interpretan de una manera sana y correcta y que entonces pues termina afectando positivamente la vida de nuestros hijos. ¿Qué permite esta cosmovisión que nosotros aportamos a la familia, que es diferente a la de la madre? Pues permite a nuestros hijos descubrir expresiones de género distintas. Y esto les ayuda a construir su propia identidad, eventualmente. Estábamos hace unos días vacacionando, mis hijos terminaron sus clases desde mayo 18, nos tomamos unos días para vacacionar en familia, en una playa al norte de Miami, aquí en la Florida, y en algún momento nos quedamos solos en la playa, mi hijo y yo. Y mi hijo, el más pequeño, que es el varón, Isaac. Y él me decía, después de un rato largo, yo creo que estuvimos más de una hora, el resto de la familia, mi esposa, mi hija, mi suegra, mi cuñada, su esposo, etc., estaban afuera conversando, pasando un tiempo en la arena, sentados bajo el refugio de las sombrillas, etcétera, etcétera. Y nosotros nos quedamos allí dentro en el agua. Él quería estar acompañado y pues hablamos de muchos temas y del que más le apasiona, el deporte y el baloncesto. Y me decía, me dijo él en algún momento, estamos teniendo un tiempo de hombres, papi. y saben, eso me resultó divertido. Como él me dijo, estamos teniendo un tiempo de hombres, tú y yo sola. Y eso es bueno, él estaba feliz porque se estaba dando un momento entre nosotros donde su hermana no estaba presente, su mamá, que lo disfrutamos. Después ellas regresaron a la playa, luego nosotros salimos con ellos afuera y tuvimos esa dinámica familiar divertida, con todo lo que traen las mujeres a las relaciones de la familia, todos los matices que aparecen allí, los colores diferentes que aparecen cuando hombres y mujeres interactúan. Pero él me hizo esa confesión, él estaba disfrutando ese momento de tú a tú, no solamente con otro hombre, sino con su papá. ¿Y qué importante es eso? Entonces, eso es importante para que nuestros hijos vayan construyendo su identidad, no solamente su identidad sexual, sino la identidad del yo, del quién soy, del descubrirse a sí mismos. Eso
se da precisamente por ese aporte que nosotros damos desde nuestra cosmovisión y desde nuestro enfoque y respuesta a la vida, desde el lugar desde donde nosotros estamos y desde la plataforma donde nosotros existimos como hombres y como padres. Una razón más, la penúltima: un padre involucrado en la vida de sus hijos será identificado como un adulto confiable por parte de los pequeños. Los niños nos van a ver desde pequeños, nuestros hijos. En este adulto puedo confiar. Me cuida, me ama y por lo tanto es confiable. ¿Y qué produce esto como beneficio para nuestros hijos? Bueno, esto es la base de una autoestima saludable, precisamente. Y además le aporta una seguridad personal a nuestros hijos. Niños seguros, jóvenes seguros, adultos seguros, en la gran mayoría de los casos es el resultado de un padre involucrado en la vida de sus hijos. No solo mamá estuvo presente, papá también. Entonces es muy importante y siempre esa presencia va a ser diferente. Yo puedo dar testimonio en mis años formativos de la presencia de mis padres, de involucrarse en nuestras vidas y de cómo eso aportó a mi vida pues esa confianza, esa estabilidad, esa autoestima y considero que soy una persona segura como adulto, producto de que no solamente mi mamá estuvo, mi papá también. Y mi papá tenía una agenda pues extremadamente ocupada. Pasaba largas horas fuera de casa, corría una empresa y a veces estaba en otras ciudades o a veces tenía largas horas de trabajo, reuniones de todo el día, pero siempre buscaba el momento en ese día y en la semana, sobre todo el fin de semana, para estar con nosotros y se involucraba. Y en los momentos importantes, yo no sé cómo se las arreglaba, pero mi padre estaba presente. Y precisamente es algo que, como les decía, un legado que me dejó. Y hoy como papá yo trabajo mi agenda de tal manera durante el año que en los momentos significativos de mis hijos, sus graduaciones, sus premiaciones, sus competencias, yo pueda estar presente. Hay veces que no he podido ser. Hay veces que voy de camino a casa y me quedo atrapado en un aeropuerto y no he podido llegar. Pero lo intento. Siempre, siempre lo intento. Y la mayoría de las veces, gracias a Dios, lo he logrado. Eso les permitirá a mis hijos, en la medida que vayan creciendo, seguir construyendo una autoestima saludable y que ganen esa seguridad como personas y sean finalmente lo que queremos su madre y yo que ellos sean. Adultos seguros, responsables y, por supuesto, felices. La última razón, la razón número 8, de la importancia del padre, de la trascendencia del padre en el hogar, en la familia y en la vida de nuestros hijos. El padre que comunica, el padre que habla, que comunica con acciones, que comunica con afecto, que comunica sobre todo con palabras. Ese padre que afirma con sus acciones, pero que afirma, insisto, con las palabras, que bendice a sus hijos. Provoca el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Fíjense, a nivel cognitivo hay un desarrollo mayor cuando hay un padre comunicativo que afirma y que bendice a los hijos. Provoca además que la toma de decisiones, el accionar, el actuar por parte de nuestros hijos en los momentos importantes sea algo que ellos sepan hacer. El que nosotros podamos ser comunicativos y les da permiso a nuestros hijos para ser exitosos. Bendecir en sí mismo. Si fuésemos a buscarle una definición a la palabra bendecir o bendición, sería esto: darle permiso a la otra persona de ser exitoso. En la Biblia, la bendición es algo muy importante, es un principio sumamente importante. Dios aparece como un padre, como la figura de un padre que bendice a sus hijos. Y luego se nos pide a nosotros los padres que bendigamos a nuestros hijos, que les demos permiso con nuestras palabras cuando les afirmamos y cuando les decimos lo que creemos que ellos son, lo que creemos que ellos tienen, lo que creemos que ellos pueden hacer, y les bendecimos con estas afirmaciones, les estamos dando el permiso para ser exitosos. Recuerden que nosotros somos muy importantes. En la Biblia también, en la sabiduría proverbial del rey Salomón, aparece esta declaración: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Mire qué importante. Y esto psicológicamente se ha afirmado, el poder de las palabras, sobre todo de los padres sobre los hijos. Lo que les decimos repercute. Hay un poder en nuestras palabras. Usémoslo correctamente, hablándole a nuestros hijos de una manera afirmativa, de una manera positiva, de una manera que les bendiga. Por favor, papá, no se quede callado, hable, bendiga, y cuando lo haga, no puntualice, no acentúe las críticas. Si lo va a hacer, que sea constructivo, pero primero hable lo positivo, primero felicite, primero abrace, primero empodere a sus hijos, primero bendígalos, y usted verá lo positivo
que eso será para el desarrollo y la salud emocional y psicológica de sus pequeños, de sus hijos. Así que 5 consejos, y con esto quiero cerrar, para mejorar la relación padre-hijo. Número 1, lo primero, dedíqueles tiempo. Dedíqueles tiempo todos los días. Dedíqueles tiempo, aunque sea un corto periodo de tiempo, unas horitas o media hora diariamente. Dedíqueles tiempo. Aprovechelo, hágalo. Escúchelos. Segundo consejo, escúchelos. Cuando se habla de comunicación asertiva entre los padres y los hijos, debe estar presente el aprender a escucharlo. A veces queremos hablar todo el tiempo, pero ellos no necesitan que nosotros, sobre todo los adolescentes, no necesitan que les hablemos tantos, sino que les escuchemos mucho. Así que ese es mi segundo consejo para mejorar la relación padre-hijo. Número 1, dedicarles tiempo. Número 2, escucharlos. Número 3, brindarles afecto. Abrace, bese, dígales que les quiere, que les ama, cuán importantes son para usted. No asuma que ellos lo saben. Dígaselos, expréseselos, muéstreselos. Número 4, establezca límites. Que sus hijos sepan que usted le está poniendo límites por amor, y déjaselo saber. Este horario es porque te amo. Esto que te estoy pidiendo es por amor. Que tengan sus propios límites y que sean establecidos por usted. Y esto es una expresión de amor, y esto va a mejorar también su relación con sus hijos. Y en quinto lugar, juegue. Cuando son pequeños es un juego diferente. Cuando van creciendo es distinto. Tengo una semana muy ocupada mientras les hablo. Tengo una semana con muchas cosas pendientes en mi agenda personal, en mi agenda de trabajo. Pero sabes, ayer paré mi agenda por media hora quizás y busqué a mis hijos y pasé un tiempo con ellos. Invertí tiempo con ellos, en conversar, en jugar, en divertirnos, en un momento de familia. Y luego en la noche, después de terminar una reunión importante y tensa inclusive, me desestresé, me puse el traje de padre, de esposo, y nos sentamos juntos en familia a disfrutar la final de la NBA. Lamentablemente nuestro equipo Miami perdió la final, pero nosotros estábamos ahí disfrutando en familia, compartiendo, teniendo un momento en que jugábamos, nos divertíamos con lo que cada uno decía, y participábamos también del momento de ver a nuestro equipo, el equipo de la ciudad, discutiendo por la final que no ganaron, no se logró, pero finalmente lo que más se logró y lo que más disfrutamos fue construir un momento más en familia y pasarlo bien, divertirnos. Es muy importante. Así que cuando hablo de jugar, hablo de diversión. Diviértanse, por favor. Diviértanse juntos. Esto construye la relación. Esto bendice la relación de nuestros hijos con nosotros, y esto los favorece a ellos, pero de una manera increíble. Por último, termino con esta frase. Anne Sexton declaró lo siguiente, afirmó lo siguiente, y les dejo hoy su frase como regalo a ustedes. Dijo esto: no importa quién fue mi padre, lo importante es quién recuerdo yo que él fuese. No importa quién en realidad fue, lo importante es la imagen y el recuerdo que yo tengo de él. Yo no sé cómo otras personas valoran a mi padre. Yo no sé el criterio que tengan de él. Algunos pueden tener criterios muy positivos, otros por su experiencia con él pueden tener criterios muy negativos. Yo tengo mi propio criterio. Yo tengo mi propia imagen de mi padre. Yo tengo esa imagen que él mismo construyó, y también yo entiendo que mi madre ayudó a construir una imagen positiva de mi padre. Eso es muy importante, que las madres nunca destruyan la imagen del padre, porque eso va a ayudar a sus hijos. Si destruyen la imagen del padre, destruyen a sus hijos. Si construyen la imagen del padre, construyen a sus hijos. Y por eso tanto papá, usted, que ocupa ese rol, construye la mejor imagen para sus hijos. Ese es el padre que ellos van a recordar. Y usted, mamá, no lo use como venganza, hablando mal, quitándole valor. No, por favor, aprecie la salud emocional de sus hijos. Pelee por ellas, construyendo la mejor imagen de padre que usted pueda ayudar a construir. Espero que esto les pueda hoy ayudar, invitar a la reflexión, les pueda seguir motivando, especialmente a ustedes los papás, para por favor estar presente, invirtiéndose en la vida de sus hijos. Y les auguro, sin ser profeta, que si lo hacen, tendrá hijos sanos, emocional, psicológica y espiritualmente. Que Dios me los bendiga. Oro por ustedes todos los días y le pido a Dios que les favorezca y les bendiga en lo personal, en lo profesional, en la familia y en todas las áreas de su vida. Un abrazo en la distancia. Y si es posible, en 8 días nos vemos. Hasta luego, gracias.